Buenos días, mi nombre es Raquel Perdomo y hablaré un pequeño resumen sobre la guerra de Israel y Hamas y cómo esta escala en un conflicto regional. Hablando de una pequeña introducción, pudiéramos decir que la guerra entre Israel y Hamas escala un conflicto regional y en esta oportunidad se conocerá el por qué y cómo se originó esta misma, qué pasa en Medio Oriente, que se conocerán las causas, a quiénes y cómo afectan y sobre todo las posibles soluciones. Si el conflicto militar entre Israel y Hamas evolucionan hacia una larga guerra que involucra una prolongada ocupación israelí en Gaza, hablamos de que otros factores estatales y no estatales pueden involucrarse en solidaridad con la causa palestina. Evaluamos como escasa la probabilidad de que Irán participe directamente en la guerra, pero podría utilizar su influencia en grupos como Hezbollah o el Líbano para prolongar y ampliar la escala del conflicto. Dicen los expertos de la Unidad de Inteligencia Económica, donde agregan que esto puede incrementar el impacto económico y geopolítico del conflicto, en particular en el mercado petrolero, lo que subiría los precios de las gasolinas, aumentando las presiones inflacionarias en el mundo, en todo el resto del mundo. Partiendo desde los orígenes de este conflicto, pudiéramos hablar de que un curso se comenzó en el 7 de octubre del 2023, mientras los israelíes festejaban las fiestas del Simchat Torah y los judíos que viven en el extranjero, celebraban el último día de la fiesta de Sukkot. Este día, grupos armados de militantes palestinos, principalmente de Hamas y de la Yihad Islámica Palestina, lanzaron un ataque contra Israel donde la Franja de Gaza, con una andanza de cohetes y un ataque de comandos en camiones, motocicletas y parapentes motorizados, el ataque, comúnmente denominado Operación Inundación de Al-Aqsa, tomó a Israel por sorpresa, pese a ocurrir al día siguiente en el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur. Sorpresa que, esto se originó justamente en el 50 aniversario de la misma. Israel respondió poco después de una represalia denominada Operación Espadas de Hierro, con bombardeos e inclusiones militares en la Franja de Gaza. El cómo afecta esta guerra en la región y en otras partes del mundo. A comienzos de diciembre, más de 100 monumentos palestinos han sido dañados por ataques israelíes en la Franja de Gaza. Un informe por la BBC a finales de enero aludía a que 117 casos de lugares sagrados destruidos tan solo durante el 2023, por lo cual de los 74 habían sido verificados por la propia cadena. Aparte de esto, se trataban de 72 mezquitas y 2 iglesias cristianas que, por su parte, el Ministerio de la Cultura de Gazati hablaba a comienzos de enero de que 378 mezquitas y 3 iglesias atacadas. En algunos casos, las mezquitas han sido vandalizadas incluso después de haber sido demolidas. A mediados de abril del presente año, los ataques israelíes habían destruido ya unas 600 mezquitas a lo largo de toda la franja. Más de 10 expertos en antigüedades, incluidos arqueólogos, murieron en los ataques israelíes. Entre estos monumentos destruidos por los israelíes se incluye la Gran Mezquita de Gaza, con una historia que algunos cifran a más de unos 2500 años de antigüedad, de lo que solo quedó en pie el minarete. La iglesia de San Porfirio, una de las iglesias más antiguas del mundo, que data del año 428 después de Cristo. El santuario de Al-Qader en Deir al-Balah, el mundo antiguo del monasterio cristiano de Palestina. El monasterio de San Hilarión, cerca de la misma ciudad, con más de 1600 años de antigüedad. El puerto de Gaza, que data al siglo 8 a.C., y el Museo de Rafah, el Palacio de Qas al-Bashar del siglo XIII, que fue bombardeado primero y también arrastrado después de los bulldozer. La iglesia bizantina de Jabalia, con más de 1600 años de antigüedad y que había sido restaurada en el 2022. Khan de Amir Yunis al-Narusi, una pequeña fortaleza construida en 1387 en el centro de Jan Yunis, el Amman al-Samahara, unos baños árabes milenarios. Estos tienen mucha antigüedad, aparte de que la casa de Hussein, también representativa al estilo otomano tardío, la mezquita de Sayed Hashim, en la cual la tradición ubica la tumba del abuelo de Mahoma. Así que el Museo también cultural de Al-Qarara, cerca de Jan Yunis,
que tenía una colección de objetos de tiempos cacáneos, el Dar al-Zakat, construida en el año 1961, considerada el primer edificio para una institución económica en Palestina. También el Museo de Koudaria, al norte de la Franja, que albergaba numerosos vestigios arqueológicos de tiempos cacáneos y griegos. Y las adyacencias de la mezquita de Khalid ibn al-Walid y el Centro Cultural de Rasha Shawá. Otros importantes lugares destruidos fueron el yacimiento helenístico de Antedón del Palacio de Al-Bashar o Palacio de Napoleón del siglo XIII, que contenía cientos de artefactos bizantinos y sarcófagos importantes y que fueron bombardeados y después demolidos por los buldoceres. Y el único museo privado de la franja de Al-Matat, que fue saqueado y quemado, cuyo patio con docenas de piezas valiosas y antiguas columnas de mármol fue arrastrado por los buldoceres. Aparte de esto, todos los yacimientos arqueológicos al norte de la franja fueron bombardeados por la gente de Israel. A comienzos de mayo, la BBC informaba de lo que era la mitad de las plantas de suministros de agua que habían sido destruidas y dañadas por los bombarderos israelíes. Además, los ataques contra los almacenes de repuesto que habían hecho imposible la reparación de estas instalaciones. En concreto, de las 603 instalaciones que estamos hablando, que estas suministraban agua, el 53% había sido dañada y destruida y otras 43 de ellas habían sido perdidas por los paneles solares que la alimentaban. Los ataques israelíes habían dañado o destruido también 4 de las 6 plantas de tratamientos de aguas residuales de la franja, mientras que las otras 2 habían tenido que cerrar por la falta de suministro eléctrico. Geográficamente hablando, la mayor destrucción se había registrado en el norte de la franja y en Yan Yunis. En esta guerra, hablando un poquito, tiene también además consecuencias en la geopolítica del mundo árabe, el ataque de Hamas, que llegó un momento en que Arabia Saudita, una de las potencias regionales que siempre pues había respaldado la idea de un Estado palestino, pues se estaba negociando con un acuerdo para normalizar relaciones con Israel, que ya estaban rotas desde el 2016. Por eso Estados Unidos e Israel habían apuntado que Irán pudo haber apoyado a Hamas, pero sería uno de los beneficiados en que la diplomacia no regrese. Sin embargo, Irán no lo niega. Otro de los jugadores importantes en el Medio Oriente es Turquía. El presidente Recep Tayyip Erdogan criticó los ataques de ambos lados, pero afirmó lo que está haciendo los israelíes es una masacre. Posibles soluciones ante este conflicto. Pudiéramos hablar de que los Estados Unidos se refiere a un plan para crear un Estado palestino separado del Estado de Israel. ¿Por qué? Porque el objetivo es atender las reivindicaciones palestinas de la autodeterminación nacional sin sobacar la soberanía de Israel. El primer intento de crear estados separados se produjo delante de la independencia de Israel en 1948, a lo que data en el año anterior las Naciones Unidas aprobaron la resolución 1811 en la que esbozaba un plan de partición de dividir el mandato de Palestina bajo control británico en Estados Unidos, en estados judíos y árabes separados. Las fronteras propuestas por la ONU nunca se materializaron porque después de que Israel declarara su independencia, Siria, Jordania y Egipto las invadieron y desencadenaron la primera guerra árabe-israelí de más de 700.000 palestinos que fueron desplazados de nuevo al Estado de Israel, huyendo por Cisjordania, Gaza y los estados árabes circundantes. En las últimas décadas habían muchas opiniones diferentes en la forma en que debería adoptar el Estado palestino. Muchos consideraban que la línea verde de 1949 era la frontera más realista para los respectivos estados. Esta línea se trazó durante los acuerdos de armisticio entre Israel y sus vecinos tras la guerra de 1948 y es la frontera actual entre Israel y Jordania, Cisjordania y Gaza. Sin embargo, tras la guerra de los 6 días de 1967, Israel capturó y ocupó Cisjordania y Gaza junto con Jerusalén Este y los Altos de Golán. La mayoría de los debates actuales se refieren a la creación de los estados a lo largo de las fronteras anteriores en 1967, que esto significa que el nuevo Estado palestino estaría formando a Cisjordania ante los asentamientos israelíes y Gaza, como se repartirían a Jerusalén, si es que este reparte ha sido importante punto de discordancia en este plan. Para tener una breve conclusión y recomendaciones, el enfrentamiento entre Israel, Hamas y diversos grupos armados en Gaza está teniendo un altísimo coste en vidas humanitarias, principalmente Palestina, pero hasta ahora ha tenido pues un impacto muy limitado en los mercados financieros y en la economía. El precio del petróleo
repuntó un 7% tras el ataque de Hamas dentro hasta los $90.000 por barril, pero aún se encuentra por debajo de los precios registrados a principios de octubre. Esta reacción está en consonancia con lo acontecido en el pasado, ya que Israel ni Palestina son productos de petróleo ni son territorios por lo que transmiten las energías significativas. El repunte del petróleo se explica por el riesgo de una escala de conflictos que incluyan a Irán, país que respalda a Hamas y supone el 3% de la oferta global de crudo. Este año el aumento de la producción iraní ha supuesto la segunda mayor contribución a la oferta global del crudo y ha aliviado parte de las tensiones petroleras, ya que el Estado o el mercado habla de encontrar un déficit, ¿no?, por los recortes voluntarios en la producción de Arabia Saudita y Rusia. Además de los recortes acordados por la OPEP, aún más importante, Irán controla el hecho de Hormuz, una vía marítima por donde transmitan el petróleo de Irak, Kuwait, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, y el gas catarí, que supone el 20% de la oferta mundial del crudo, o sea, el 30% del comerciado por vía marítima y el 25% del gas natural por licuado, respectivamente. Por tanto, cualquier evento que compromete este comercio tiene reflejo en forma primaria de la geopolítica con los activos energéticos. Soy Raquel Perdomo, nos vemos en una próxima oportunidad.